Muchísimas gracias por estar aquí, no solo los que están de forma presencial, sino también todos los que nos escuchan a través de la red. Bien, como ha dicho Vicente, soy vicepresidente del Centro Español de Sindonología. Es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo el estudio de la sábana santa, de la síndone, de la sábana de Turín, y también de cualquier tipo de reliquia que tenga que ver con nuestro Señor. Para aclararnos un poquito y centrarnos en el tema, he preparado un índice de contenidos, de tal manera que la charla queda dividida en dos grandes partes, en dos capítulos. El primero de ellos tiene por título Algunas costumbres y preceptos hebreos, que creo que es necesario recordar para poder entender la segunda parte, la pasión de Cristo. Dentro del primer capítulo vamos a ver los temas, de una manera somera, los temas que aparecen en pantalla. Y una vez vistos todos ellos, pasaremos al contenido de la charla, la cronología de la pasión, y terminaremos con un pequeño análisis para ver si somos capaces de fijar el año en que pudo morir nuestro Señor. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar la charla y voy a explicar qué diferencia hay entre el día hebreo, entre el calendario hebreo y el día contemplado en el calendario gregoriano, el que utilizamos normalmente. Todos sabemos que nuestro día empieza a las 0 horas y termina a las 24 horas, de tal manera que hay un pequeño periodo de 6 horas de noche, un periodo de luz solar de 12 horas y otro pequeño periodo de 6 horas de noche otra vez. Evidentemente, la extensión de cada uno de estos periodos varía con arreglo al calendario. Los hebreos basan su día en el calendario lunisolar, que tiene en principio su fundamento en el movimiento de rotación de la Tierra, de traslación de la Tierra alrededor del Sol, y también en el de la Luna alrededor de la Tierra. Y entonces ellos contemplan el día desde el atardecer, desde la puesta de sol de un día hasta la puesta de sol del día siguiente, desde las 18 horas aproximadamente hasta las 18 horas, de tal manera que hay un periodo de noche y un periodo de luz, un periodo de mañana. A lo largo de la charla vamos a hablar siempre del día hebreo, no de nuestro día, con lo cual nos tenemos que centrar en que el día va a empezar aproximadamente a las 18 horas. ¿Y por qué hacen esto los hebreos? Bueno, pues ellos se basan en la Biblia, en lo que podríamos llamar el día bíblico, y en particular en el primero de los libros, en el Génesis, y en los primeros versículos en los que se describe el hecho creador por parte de Dios. Particular, en el versículo 3 del capítulo 1 del Génesis, se escribe: y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Dios llamó a la luz día, y a la tiniebla la llamó noche. Y luego el tránsito entre dos días se señala siempre con estas palabras: hubo tarde, hubo mañana, día primero. Por ejemplo, en el versículo 6 continúa el Génesis: dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas que separe unas aguas de las otras. Dios hizo el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento.
Y así fue. Dios llamó al firmamento cielo y hubo tarde, hubo mañana, día segundo. Pero además, en otro de los libros del Pentateuco, en el Levítico, en particular en el capítulo 23, cuando Yahvé indica a Moisés las condiciones con las que se debe celebrar el día de la expiación, el día del perdón de los pecados, que es el 10º día, el día 10 del séptimo mes hebreo, entre otros mandatos y órdenes le dijo: desde el atardecer del día 9 hasta el atardecer siguiente guardaréis descanso sabático. Vemos pues que es en la Biblia, lo que yo he llamado día bíblico, en lo que se fundamentan los hebreos, los judíos, para contabilizar su día. Pasamos al segundo subcapítulo, las fiestas del peregrinaje. Bueno, conocidos como el Salós Regalim, son 3 fiestas anuales que celebran los judíos y en las que tradicionalmente peregrinaban al Templo de Jerusalén. Esto fue así hasta el año 70, en el que se destruyó el templo. Y estas 3 fiestas anuales son la Pesaj, que es la Pascua judía, y que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, y se celebra el día 14 de Nisán, siendo Nisán el primero de los meses hebreos, del año hebreo. La segunda de las fiestas es Shavuot o Pentecostés, que se celebra 50 días después de la Pascua, y la tercera, Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, también conocida como fiesta de las tiendas, y que rememora las dificultades, las vicisitudes que tuvo el pueblo hebreo durante sus 40 años de peregrinar por el desierto. A nosotros la que nos interesa y de la que vamos a hablar es de la primera de ellas, la Pesaj, la Pascua, que se celebra el día 14 del mes de Nisán. El siguiente apartado, el siguiente subcapítulo es el Sábat ceremonial. Bueno, pues en la Torá se prescriben un total de 7 solemnidades anuales, 7 grandes fiestas, que constituyen o que se caracterizan fundamentalmente por ser un día de reposo y un día de convocatoria de Asamblea Santa. Esas 7 fiestas se desarrollan a lo largo de la Pascua, de la fiesta de Pesaj, a lo largo de la fiesta de Pentecostés, Shavuot, a lo largo de lo que se conoce como la fiesta de las trompetas, que es la celebración del Año Nuevo judío, y que se celebra el primer día del séptimo mes. El día de la expiación, el día del perdón de los pecados, del que ya hemos hablado un poquito, lo he comentado antes, y la fiesta de Sukkot, que se celebra el día 15 de ese séptimo mes, y también el día octavo, o sea, el día 15 y 8-23 de ese mismo mes. Bueno, en la fiesta de Pesaj se celebran 2 sábados, 2 solemnidades de sábado ceremonial, el día 15 y el día 21. En la fiesta de Pentecostés, el propio día de Pentecostés. El día de las trompetas, el primer día de ese séptimo mes, que se conoce como Tisri, el día de Año Nuevo. En el día de la expiación es otro día de sábado,
y finalmente 2 durante la celebración de las fiestas de la fiesta de las tiendas, el día 15 y el día 22 del séptimo mes. Esos serían los sábados, mejor dicho, los días en los que se celebra fiesta solemne y los judíos tienen prohibido el realizar cualquier trabajo servil, y al mismo tiempo es un día de convocatoria de Asamblea Santa. Evidentemente estos días pueden caer en cualquier día de la semana. El sábado semanal, esto nos suena bastante más. Es el sábado, es nuestro sábado, es el día festivo por excelencia del pueblo judío, es su día sagrado. Aquí abajo he colocado un calendario, los diferentes días de la semana. El primer día de la semana para ellos es el Yom Rishon, es nuestro domingo, y el séptimo día es nuestro sábado, el Yom Shabbat. Es un día exactamente igual que los anteriores de los que he hablado. Es un día de reposo y de Asamblea Santa. Y evidentemente es fácil comprender que dura desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Y lo celebran porque en el Levítico, también en el Éxodo, Yahvé comenta a Moisés que durante 6 días se trabajará, pero el séptimo se guardará descanso sabático, Asamblea Santa. No haréis trabajo alguno. Es un sábado consagrado al Señor donde quiera que habitéis. Luego hay una palabreja, la parascebe, que a veces nos resulta rara y extraña. Bueno, pues la parascebe es la víspera de los días festivos de carácter sabático. Dicho de otra forma, la parascebe del sábado semanal es el viernes. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que el sábado se celebra sin realizar ningún trabajo servil, evidentemente hay una serie de labores, como preparar la comida, sin ir más lejos, que se tienen que celebrar el día anterior, para no hacer ningún ejercicio ni ningún trabajo durante la fiesta del sábado. Pero en el caso de los 7 sábados ceremoniales, esa parascebe puede ser cualquier día de la semana, no necesariamente tiene que caer en viernes. Esta cuestión es importante por lo que veremos dentro de unas pocas diapositivas. ¿Y por qué hablo de la parascebe? Pues porque precisamente los 4 evangelistas coinciden en decir que Jesús muere el día de la parascebe. Mateo, en su capítulo 27, dice: pero Jesús, dando de nuevo una fuerte voz, entregó el Espíritu. Al día siguiente de la parascebe se reunieron los príncipes de los sacerdotes, etc., y acudieron a Pilato para que colocara una guardia para que no robaran el cuerpo de Jesús. San Marcos es más explícito: pero Jesús, dando una gran voz, expiró. Y ya al atardecer, puesto que era la parascebe, es decir, el día anterior al sábado, yo traduciría el día anterior al sábado, más que sábado, por lo que vamos a ver ahora luego. San Lucas, en su capítulo 23, y Jesús clamando con una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Era el día de la parascebe. Y finalmente San Juan, era la parascebe de la Pascua, y puntualiza un poco más o menos la hora sexta, cuando crucificaron a Jesús. Bien, pues ya el último apartado de este primer capítulo sería explicar un poquito más lo que es la Pascua hebrea, dado que Jesús fue crucificado
dentro de la fiesta de la Pascua judía. Es una festividad que conmemora, como he dicho hace un momentito, la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. El Señor advirtió a Moisés que esta celebración sería que en esta celebración se realizaría en el mes de Nisán, que será para ellos el primer mes, el comienzo de los meses textualmente. Ese mes de Nisán, he colocado aquí abajo una línea de calendario desde el día 9 de Nisán al día 21 de Nisán, para ir colocando los hechos, los aspectos más significativos de cada uno de esos días, y luego para los judíos, y luego poder completarlo con los sucesos durante la semana de pasión, durante los días de pasión de nuestro Señor. Entonces, en el Éxodo, en el capítulo 12 en particular, se dice que el día 10 de este mes, del mes de Nisán, tomará cada familia, un cordero, uno por familia, un cordero sin mancha. Ese día es el 10 de Nisán, el día este. Y ese cordero se conservará hasta el día 14 de este mes, cuando toda la asamblea lo inmole entre dos luces, es decir, lo mate. Entonces es un acto que se celebra de forma comunitaria, la inmolación del cordero. El día 14, aproximadamente sobre las 3 de la tarde, es cuando se celebraba esta inmolación. El día 14 del mes primero, del mes de Nisán, al atardecer será la Pascua del Señor, y lo celebraréis como una institución perpetua de generación en generación. El día 14 es el día de la Pesaj, el día de la Pascua, que se celebra con una cena, en la que se come la carne del cordero inmolado, asada al fuego, y se acompaña de hierbas amargas, se acompaña con panes ácimos y con 4 copas de vino, que con un ceremonial se toman a lo largo de esa cena pascual. Es, en realidad, como hemos dicho, una evocación de la salida de Egipto. Y la mesa la preside un plato semejante al que hay en la pantalla, en el que hay una serie de alimentos simbólicos, entre los que he destacado el pan ácimo y las hierbas amargas. Por lo tanto, la cena, el Seder de Pesaj, se celebra entre el día 14 y el día 15, en el tránsito de ambos días. Sigue diciendo el Levítico: el día 15 de ese mismo mes será la fiesta de los ácimos en honor del Señor, y durante 7 días comeréis panes ácimos. La fiesta de los ácimos durará desde el día 15 al día 21 de ese 7º mes. Y sigue diciendo el Señor: el día 1 convocaréis asamblea santa y no haréis ningún trabajo servil. El día 15 es un sábado ceremonial. Y finalmente indica que el 7º día, el día 21, también celebraréis asamblea y no haréis ningún trabajo servil. Un sábado. Con lo cual, acabamos de completar en una línea los hechos más significativos de la semana de Pascua judía. Y ahora sí, estamos en condiciones de empezar un poco el contenido propio de la charla. Cronología de la semana de pasión, muerte y resurrección. Y vamos a empezar con el Evangelio de San Juan, que en su capítulo 11 nos narra que después de la resurrección de Lázaro,
Muchos judíos que habían acudido a casa de María, de Marta y de Lázaro, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero claro, no todos. Hubo otros muchos que rápidamente fueron a los fariseos, a los príncipes de los sacerdotes, y contaron lo que Jesús había hecho. Y entonces decidieron que había que acabar con Jesús, de una forma o de otra. Jesús, enterado de esta circunstancia, en la que decidieron darle muerte, lo que hizo fue retirarse a una zona próxima al desierto, una ciudad de nombre Efraín, y ahí permaneció unos días con sus discípulos. ¿Toco aquí abajo algo? Bien. Sigue diciendo San Juan, precisamente con el Evangelio que corresponde al día de hoy. Dice que Jesús, 6 días antes de la Pascua, marchó a Betania, donde estaba Lázaro, a Betania, a casa de Lázaro, Marta y María. La Pascua es el día 14 y 6 días antes será, si hacemos el cómputo, el día 9 de Nisán. Luego podemos decir que el día 9 de Nisán Jesús llega a Betania. Siguen diciendo los evangelistas que los 3 hermanos prepararon una cena a Jesús, y en esa cena María, una de las hermanas, tomó una libra de perfume de nardo puro muy caro y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Hay una curiosidad aquí que me gustaría significar, y es que unos días después, el día de la última cena, el Señor iba a hacer lo mismo, un gesto de humildad, con todos y cada uno de los apóstoles. Bien, y entonces, visto que había una gran cantidad de judíos que se convertían, los príncipes de los sacerdotes, nos cuenta el evangelista San Juan, que decidieron dar muerte también a Lázaro, porque muchos se apartaban de él. San Marcos dice, al día siguiente, al acercarse a Jerusalén, montó Jesús en un borrico. Al día siguiente sería el día 10 de Nisán, cuando Jesús entra triunfalmente en Jerusalén. El Evangelio nos cuenta que muchos extendieron los mantos por delante, otros cortaban las hojas y ramas de los árboles y la extendían para que pasara Jesús, el borrico con Jesús, y además cantaban Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Cantaban un himno, un salmo, que es el Salmo 118, en particular su versículo 26. Y sigue diciendo San Marcos, y entró el Señor en Jerusalén, fue al templo, y después de observar todo atentamente, como ya era hora tardía, salió para Betania con los 12. Fue nuevamente a Betania a descansar. Y al día siguiente regresó a Jerusalén. Y es cuando tiene lugar el episodio de la higuera sin higos, que recuerdo que el Señor, al ir a buscar higos y no encontrarlos, pues maldice a la higuera. Llegó a Jerusalén, entró en el templo y con unas cuerdas hizo un látigo y empezó a arrojar a los mercaderes y animales del templo. Esto sucedió al día siguiente de cuando Jesús entró en Jerusalén, es decir, el día 11 es cuando de Nisán, cuando Jesús expulsa a los mercaderes. Los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban el modo de acabar con Jesús, pues le temían, ya que, una vez más lo vuelven a repetir los evangelistas, la gente, la muchedumbre, quedaba admirada de su enseñanza.
Los 4 evangelistas reflejan claramente este episodio. San Mateo, San Marcos, entrando en el templo, comenzó a expulsar. San Lucas entró en el templo y comenzó a expulsar. Y también San Juan, que es el que nos cuenta que con unas cuerdas hizo un látigo. Pero los 4 evangelistas nos narran exactamente lo mismo. Tal vez habría que decir que San Juan ubica la expulsión de los mercaderes al principio de la vida pública de Jesús y no en la última semana. San Lucas nos dice que durante todos estos días Jesús enseñaba en el templo. Y también durante estos días Jesús pronunció en esas enseñanzas muchos discursos. Y entre ellos destaca el que se conoce como el discurso escatológico, en el que se entrecruzan 2 temas. De una parte, la destrucción de Jerusalén, y de otra parte, el fin del mundo. Y al finalizar estos discursos, les dijo a sus discípulos, esto lo cuenta San Lucas, algo importante para la charla: sabéis que dentro de 2 días será la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Es decir, si dentro de 2 días va a ser la Pascua, un día sería el 13, otro el día de la Pascua, y por lo tanto el discurso escatológico, el final de los discursos de Jesús en el templo, durante esta Pascua tuvo lugar el día 12 de Nisán. Nuevamente regresaron a Betania y entonces fueron a una cena que les habría preparado Simón el leproso. En esa cena hay una mujer que derrama sobre la cabeza de Jesús un frasco de alabastro con perfume y de un precio elevado. Y entonces, entre los judíos asistentes, empieza la murmuración nuevamente. Es decir, ¿no hubiera sido mejor vender este frasco y entregar el dinero recogido a los pobres? Y entre estos murmuradores, como no podía ser de otra manera, estaba Judas Iscariote, que marchó a buscar a los príncipes de los sacerdotes para ofrecerse y entregar a Jesús. Y entonces ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Y Judas se comprometió y empezó a buscar la ocasión más propicia para entregar a Jesús, precisamente el mismo día 12 de Nisán. Preparación del cenáculo. Sabemos que los evangelistas sinópticos dicen que la preparación del cenáculo tuvo lugar el primer día de los ácimos, cuando sacrificaban el cordero pascual. San Mateo dice, el primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena? San Marcos dice exactamente lo mismo. Añade simplemente que el primer día de los ácimos es cuando sacrificaban el cordero pascual. Es decir, lo centra en la fiesta de la Pascua. Y San Lucas dice que llegó el día de los ácimos y Jesús envió a 2 apóstoles, a Pedro y a Juan, para que le prepararan la cena de la Pascua. Claro, pues según los evangelistas sinópticos, resulta que la preparación del cenáculo tuvo lugar en la fiesta, el primer día de los ácimos, aquí. Eso significa que la pasión y la muerte del Señor, bueno, primero significa que la última cena tuvo lugar este día, entre el 14, la noche del 14 al 15, la última cena, y coincidió con la cena de Pascua judía. Y la pasión de Cristo
sucedió al día siguiente, el día 15 de Nisán, que sabemos que es un día de sábat ceremonial, un día de descanso, con lo cual resulta difícil de aceptar este hecho. Es decir, no es claro que el Señor fuera crucificado un día de sábat ceremonial, el sábat pascual. ¿Hay alguna explicación a este hecho? Bueno, pues la explicación es que la frase, el primer día de los ácimos, que se escribe en griego tal y como aparece en pantalla, y como yo no sé griego, he de confesarlo, en caracteres latinos, sustituyendo cada letra griega por su homóloga en nuestro alfabeto, dice tei de prote ton azumón. Y, insisto, no sé griego, me han dicho, he leído, que esta frase está mal traducida por lo que aparece en pantalla. Por ese hecho, porque el prote es un nominativo de protos y va acompañada de, etc. Y que fundamentalmente llegan a la conclusión de que en esta frase no expresa un número ordinal, el primer día, sino que lo que indica es una precedencia, una anterioridad, y debería de traducirse correctamente como el día anterior a los ácimos. Si aceptamos esta corrección, resulta que los textos de estos tres evangelistas, el primer día de los ácimos, deberían correctamente haberse traducido como el día anterior a los ácimos. ¿De acuerdo? Y entonces resulta que conseguimos una concordancia entre los tres evangelistas sinópticos y el Evangelio de San Juan, porque San Juan nos cuenta que la víspera de la fiesta de la Pascua, es decir, el día 13, la víspera, lo que sería el día anterior a la fiesta de los ácimos, Jesús tal, y mientras celebraban la cena, resulta que entonces, según eso, hay una coincidencia en la narración y la cena no fue en la noche del 14 al 15, sino del 13 al 14. El día 13 de Nisán es cuando se prepara el cenáculo y esa noche se realiza la última cena. Y claro, evidentemente la pasión de Cristo ya no tiene lugar el día 15, sino el día siguiente al 13, el día de la Pascua, el día de la parascebe de la Pascua. Bien, ahora, para continuar y aclararnos un poquito más, vamos a añadir una nueva línea de tiempo a nuestro calendario. De tal manera que vamos a coger del 13 al 18 esos días, los vamos a expandir y vamos a añadir una línea, una franja horaria, donde se contempla las horas desde las 18 hasta las 18 de cada día y donde se contempla el periodo de noche y el periodo de día. Desplazamos nuestra línea de tiempo y continuamos la exposición. Sabemos que el día 13, acabamos de ver, es cuando se preparó, Jesús mandó a sus discípulos para que preparaban el cenáculo, a una hora indeterminada de la mañana. Sabemos, acabamos de verlo también, que al anochecer de ese día 13 de Nisán se recostó en la mesa con los 12 y empezó la cena, la última cena,
cristiana de Jesús. El evangelista Mateo nos dice que después de cenar recitaron el himno, recitaron los salmos y salieron hacia el monte de los Olivos. Bueno, pues yo me he permitido suponer que eso pudo ocurrir en el entorno de las 21 horas. Damos un lapso de tiempo desde las 18 a las 21, 3 horas, suficiente para que Jesús pueda cenar y despedirse, como sabemos, de sus apóstoles. Luego, el mismo evangelista cuenta que Judas llega, da un beso a Jesús, lo entrega y después de apresarlo, lo llevan a casa del sumo sacerdote. Entonces, ese traslado pudo suceder en el entorno de las 24 horas. Doy también una franja de 2 horas, 3 horas, para que Jesús hiciese la oración en el huerto y llamara la atención a los apóstoles que no consiguieron permanecer despiertos. Sigue diciendo Lucas que al hacerse de día le condujeron al Sanedrín. Luego, sobre las 5:30, a las 6 de la mañana, es cuando se hizo de día y condujeron a Jesús al Sanedrín. Y el Sanedrín, después de hacer una farsa de juicio, decidieron llevar a Jesús ante Pilato porque ellos no tenían la posibilidad de ejecutar la sentencia a muerte que habían decidido. Por lo tanto, Jesús ante Pilato pudo estar sobre las 7, 8:30 de la mañana, de ese 14 de Nisan. El evangelista Marcos dice, y le crucificaron, y se repartieron sus ropas echando suerte sobre ellas para ver qué se llevaba cada uno. Y nos añade, era la hora tercia, es decir, las 9 de la mañana, cuando crucificaron, según San Lucas, al Señor. Pero San Juan dice que era la parasceve de la Pascua, más o menos la hora sexta, es decir, las 12 de mediodía. Bueno, pues aquí hay una aparente contradicción entre los textos de dos evangelistas. ¿Hay alguna explicación? Sí, muy sencilla. Aquí tenemos lo que dice San Marcos y lo que dice San Juan. Y lo que hay que tener en cuenta es que en la Palestina del siglo I, el tiempo de luz, el tiempo que llamamos de día, desde la salida del sol hasta su puesta, era repartido de dos formas. Una de ellas, la costumbre romana, era dividirlo en 12 partes iguales. Y a cada una de esas partes le daban un nombre, la hora prima, la hora segunda, la hora tercia, etc. El mismo evangelista Juan hace referencia a ello cuando Jesús manifiesta su deseo de acudir a casa de Lázaro, y los discípulos le hacen ver que está siendo buscado por los judíos para matarlo. Entonces le preguntan, ¿vas a volver allí? Y Jesús dice, ¿acaso no son 12 las horas del día? Es decir, la costumbre de los romanos. Pero ellos no tenían relojes, se fijaban en la posición del sol, entonces la determinación de las horas no era una cuestión fácil, sencilla. Y para intentar simplificar esa problemática, entre los hebreos ese periodo lo dividían en 4 partes iguales, que además coincidían con la forma en la que la Biblia contempla el día, la zona, el periodo de luz. La salida del sol, la mañana, el mediodía y la puesta del sol. Y entonces las
4 horas del día eran la hora prima, la hora tercia, la hora sexta y la hora nona. Con lo cual, ¿qué sucede? Pues que la hora sexta que marca San Juan es coincidente con la hora tercia que marca San Marcos. Fijaros que la hora tercia dura de aquí hasta aquí y la hora sexta de ahí a ahí. Con lo cual, si Jesús fue crucificado aproximadamente a las 12 del mediodía, entonces hay una coincidencia en el que sería el final de la hora tercia, según indica Marcos, y dentro de la hora sexta, según indica San Juan. Con lo cual, podríamos coincidir todos en que Jesús, como dice San Juan, fue crucificado más o menos a la hora sexta. Bien, continuamos. Y a la hora nona exclamó con fuerte voz Jesús, Eloi, Eloi, lema sabactani, y dando una gran voz, expiró. La hora nona, no hay ninguna duda, son las 3 de la tarde y no hay ningún problema. Pero qué coincidencia, la hora en la que los judíos sacrificaban el Cordero Pascual, lo cual tiene un gran significado teológico. Luego tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos y lo pusieron en un sepulcro nuevo que había cerca de allí. Dado que el día 15 de Nisán es un sábat, el sábat pascual, la sepultura del Señor se produjo antes de la puesta del sol, el día 14, pero antes de la puesta del sol. Y los evangelistas siguen contando, en particular San Marcos dice, pasado el sábado, María Magdalena y María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Pasado el sábado, la compra de aromas, según San Marcos, se tuvo que producir a partir del ocaso del día 15. Sin embargo, San Lucas cuenta que las mujeres regresaron, prepararon aromas y ungüentos, el sábado descansaron según el precepto. Luego parece ser que San Lucas indica que la compra de esos ungüentos se produjo el día 14 de Nisán, antes de la puesta del sol, para, como dice muy bien, descansar durante el sábado. Bueno, pues hay otra diferencia de criterio, ¿no? Que no voy a resolver de momento y la voy a dejar ahí, para intentar resolverla un poquito más tarde. Al día siguiente del sábado, al día siguiente del sábat, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, fueron María Magdalena y la otra María con los aromas que habían preparado y vieron quitada la piedra del sepulcro. Eso fue al amanecer del día 15 de Nisán, 16 de Nisán, primer día de la semana, sobre las 6 de la mañana. Los evangelistas no dan ninguna referencia sobre el momento en el que Jesús resucitó. Por lo tanto, no lo sabemos. Indican que después de resucitar, al amanecer del primer día de la semana, se apareció en primer lugar a María Magdalena. Luego, la resurrección pudo ocurrir a partir de la puesta del sol del día 15 y antes siempre del amanecer del día 16. Bien, vamos a continuar nuestro análisis y vamos a añadir una nueva línea de tiempo en la que vamos a establecer los días de la semana, lunes, martes, miércoles, y para ello nos vamos a basar en la tradición de la Iglesia Católica que dice que Jesús murió un viernes,
Por lo tanto, la muerte de Jesús se produjo el Viernes Santo, Yom Sisi, para los judíos. A continuación es muy fácil desarrollar el resto de días de la semana, teniendo presente, lógicamente, que el sábado es un sábado, es el sábado semanal y el sábado pascual. Coinciden las dos fechas. Y tenemos ahora aquí representada de forma esquemática lo que sería la semana de Pasión según la tradición, con una incógnita que voy a intentar resolver. Bueno, antes, sí, ¿cuándo prepararon las mujeres los ungüentos y aromas? Esa sería la pregunta. Y para resolverlo, vamos a suponer que el día de la crucifixión y muerte de Jesús, es una suposición, fue miércoles. De tal manera que retiramos de aquí el viernes y colocamos el miércoles y el resto de días aparecen así. Con lo cual, el jueves 15 de Nisán fue el sábado pascual, la fiesta del sábado pascual. Y luego el sábado fue el sábado semanal. Nos encontramos con una semana que tiene 2 fiestas de sábado. Y eso nos permite resolver el problema. Las santas mujeres, evidentemente, descubren el sepulcro vacío no el 16, sino el primer día de la semana, el domingo, y la resurrección de Jesús también se produce después de las 18 horas del sábado durante el domingo. Pero, además, si recordamos lo que decía Marcos, dice, pasado el sábado, las mujeres compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Luego, Marcos se refiere al sábado pascual. Pasado el sábado, las mujeres compran ungüentos. Mientras que San Lucas dice que las mujeres vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Regresaron, prepararon aromas y el sábado descansaron según el precepto. Luego, si estas mujeres, si este sábado consideramos que es el sábado semanal, perfectamente la compra de ungüentos se realizó el mismo día, el 16 de Nisán. Lo único que hay que tener en cuenta es que para San Marcos, cuando escribe el Evangelio, se refiere al sábado pascual, mientras que Lucas se refiere al sábado semanal. Y eso nos resolvería la problemática que había planteado. Desaparece la duda y aparece otra. ¿Por qué las mujeres no acudieron este mismo día 16, después de preparar y comprar los ungüentos, a embalsamar a Jesús y esperaron a acudir hasta el domingo, hasta su primer día de la semana? Bueno, pues también tengo una pequeña explicación y que la he encontrado en el Talmud. El Talmud es un libro que se escribió en el siglo III y que recoge las discusiones de los rabinos, discusiones orales. Y en ese Talmud se dice que, según una tradición rabínica, se consideraba que los cadáveres, la corrupción del cuerpo, empezaba a ser efectiva a partir del tercer día. Durante ese periodo de 3 días, según el Talmud, el alma permanecía cerca del cuerpo, esperando volver a entrar a él. Y una vez transcurrido ese periodo de tiempo, se retiraba, ¿no? Esa es la traducción que hay. Y entonces yo creo que la explicación está que para evitar dudas sobre la resurrección, para evitar que los fariseos, el Sanedrín,
dijese que Jesús no es que había resucitado, es que no había muerto en el supuesto de que hubiese resucitado dentro de ese periodo de 3 días, convenía que Jesús estuviese en el sepulcro para evitar todas estas dudas hasta el 4.º día. ¿Entendido? 3 días en el sepulcro. Que además puede entenderse, o de esta manera se puede comprender, por qué Jesús no acudió a Lázaro, a resucitar a Lázaro, hasta el 4.º día. Precisamente por la misma razón, porque si lo hubiera resucitado el 2.º día o el 3.º, podrían perfectamente haber dicho que no era una resurrección, sino que, bueno, pues que Lázaro no había muerto y el alma había vuelto a entrar en su cuerpo. Bien, Jesús a lo largo de su vida pública utiliza diferentes expresiones para referirse a su muerte. Una de ellas es al 3.er día, que antes quiero especificar que este análisis lo he hecho a partir de la Biblia de la Universidad de Navarra, porque si cogemos otra Biblia podemos encontrar textos diferentes. Bueno, pues al 3.er día, eso lo cuenta San Mateo en 3 ocasiones, en 3 capítulos y versículos distintos, y también San Lucas, 3 y 2, 5. Otra expresión es después de 3 días, que la utiliza San Marcos en 2 ocasiones. Todo esto está en boca del Señor, que les indica y profetiza a sus apóstoles estos hechos. Y finalmente, en 3 días lo levantaré, que es la frase que expone San Juan cuando los judíos interpretan que se está refiriendo a destrucción del templo, y el evangelista indica, pero no, él se refería al templo de su cuerpo. Son 3 expresiones diferentes que utilizan los evangelistas y que vamos a intentar ajustarlas con nuestras 2 hipótesis. La primera de ellas, decíamos que la muerte del Señor se produce el viernes 14 de Nisán y la resurrección en el domingo. La segunda de ellas, según la hipótesis que les he formulado, contempla que la muerte y la sepultura se producen el mismo 14 de Nisán, que ahora es miércoles, y la resurrección se produce el domingo. Bien, al 3.er día resucitará, expresión de San Mateo y San Lucas. Entonces, para entenderlo esto hay que pensar con la mentalidad del siglo I, en la que parte de un día se podía contabilizar como un día completo. Y entonces el primer día sería parte de la mañana del día 14, el segundo día sería el día 15 y el 3.er día sería el día 16, parte de la noche del día 16. 3 días. Al 3.er día resucitará. Según la hipótesis que hemos formulado, después de 3 días resucitará según el evangelista San Marcos. Bueno, pues Jesús resucita después de 3 días. El primer día sería el 15, el siguiente día sería el 16 y el 3.er día sería el 17. Pero además, en un momento determinado, Jesús dice a sus discípulos, igual que estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches. A mí los 3 días y 3 noches en la primera de las hipótesis no me salen por ningún sitio. Podríamos contemplar una noche, la del día 15, y un día, la del día 15, otra noche, pues la de la mañana del 14 de Nisán, y un día, la mañana del 14 de Nisán, y la última noche en el 16 de Nisán. En total, como mucho,
2 días y 2 noches. Sin embargo, en la hipótesis del miércoles, resulta que Jesús estuvo 3 mañanas, la mañana del día 15, la del 16 y la del 17, y las 3 noches correspondientes. 1, 2 y 3. Ahí queda. Entonces, la única explicación que puedo encontrar es que todas estas disparidades, en principio, se deben, según indica y está de acuerdo el cardenal Ratzinger, a errores, defectos en la traducción, algunos de los cuales he ido apuntando a lo largo de esta charla. Y él, en unos ejercicios espirituales en el año 83, que dio en el Vaticano y que asistió San Juan Pablo II y que ha aprovechado para escribir un libro, El Camino Pascual, dice lo siguiente. En particular, lo que alimenta esta controversia es la forma de la tradición que nos transmite la noticia de los mismos, de los hechos. Él se está refiriendo a la controversia sobre la resurrección de Jesús. El hecho de que los textos bíblicos deban traducirse del mundo de entonces al de nuestros días parece apoyar la necesidad de un proceso de traducción que eche por tierra las numerosas objeciones que habitualmente se plantean y tenga en cuenta un poco las costumbres del momento. De hecho, hoy en día la teología enseña que la resurrección del Señor debió de producirse bastante antes, dicho de otra forma, después prácticamente de la muerte del Señor. Y aquí la pregunta sería, ¿esta tesis teológica tiene un fundamento científico? Bueno, pues un catedrático de medicina legal aquí en la Universidad de Valencia y luego en Madrid, que fue presidente de honor del Centro Español de Sindonología, don José Delfín Villalain Blanco, en una convención del CES, presentó un estudio fundamentado en un análisis médico-legal. Él era forense y también en un estudio de la impronta de la imagen del hombre de la síndone, llegando a la conclusión de que la formación de la imagen del hombre de la sábana santa de Turín se produjo entre 4:30 y 6 horas después de la muerte. Con lo cual, suponiendo que el hombre de la síndone fuese Jesucristo, cosa que no está totalmente demostrado, pero que sí que hay muchos indicios de que pudo ser, entonces la imagen de la sábana santa se formó entre las 7:30 de la tarde y las 9 de la noche de ese 14 de Nisan. Bien, ahí queda un fundamento científico sobre la posible hora de la resurrección de Jesús. Y a modo de resumen, aquí arriba tenemos el calendario de la pasión según la tradición, cuando Jesús muere el viernes, y con la consideración de que el sábado se unen el sábado pascual y el sábado semanal, y vamos a colocar la hipótesis de que Jesús murió en miércoles. Y si nos fijamos, hasta el inicio del día 15, todo es exactamente igual, no hay ninguna diferencia. La diferencia está que la presencia de las mujeres ante el sepulcro y la resurrección se debió de producir el primer día de la semana, el domingo, el 18 de Nisan. Pero la diferencia, esta duda que había presentado de cuándo fueron las mujeres al sepulcro, hemos visto que desaparece porque está en el 16 de Nisan. Bueno, pues este sería el planteamiento que he hecho. Pero aquí
el sábado pascual, como hemos indicado, y el sábado semanal están separados. Pero rápidamente, en 5 minutos, voy a plantearles una hipótesis sobre el año en que murió Jesús. Y es la siguiente. Los 4 evangelistas coinciden en que Jesús murió en tiempo de Poncio Pilatos. Y está demostrado que Poncio fue gobernador de Judea entre el año 26 y el año 36 después de Cristo. Luego aquí tenemos un paquete de 11 años posibles de la muerte del Señor. Sabemos que murió en la parasceve de la Pascua. Los 4 evangelistas coinciden. Y sabemos que en esos años la parasceve coincidió con los días que aparecen en pantalla. Sabemos que Juan el Bautista, porque nos lo cuenta Lucas, inició su ministerio en el año 15 del imperio de Tiberio César. Y, por la historia, sabemos que Tiberio fue nombrado emperador el año 14. Juan el Bautista comenzó su ministerio el año 29. Y también sabemos que el Señor empezó el suyo después. Por lo tanto, el año 26, 27 y 28, anteriores al 29, no pudo, en teoría, no pueden ser años de la muerte del Señor. El Evangelio de Juan registra 3 Pascuas diferentes. Una de ellas después de la boda de Caná, otra próxima a la multiplicación de los panes y una tercera que es la de la resurrección, después de la resurrección de Lázaro, la que coincide con la semana de Pasión. Puede suceder que la primera Pascua fuera la del año 29, la segunda la del año 30 y que Jesús resucitase como pronto en el año 31. En cualquier caso, el año 29 y el año 30 podríamos eliminarlos. Además, sabemos que Jesús resucitó el primer día de la semana, en domingo, al tercer o después de 3 días. Por lo tanto, su muerte nunca pudo ser en sábado, porque solo habría resucitado al día siguiente, ni el domingo, en el que habría resucitado el mismo día. Y, en consecuencia, podemos eliminar el año 32 y el año 36. Pero tampoco pudo ser un martes, porque si fue un martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo habría resucitado al 5.º día. No es posible. Y por lo tanto, los 2 martes del año 31 y del año 35 los podemos borrar y nos quedan 2 posibles fechas para la resurrección del Señor. El viernes 3 de abril del año 33 o el miércoles 14 de abril del año 34. Es significativo que por aquí he llegado a 2 fechas, miércoles y viernes, que es lo que habíamos expuesto hasta ahora. Y ahora la pregunta. ¿Es importante saber la fecha de la muerte del Señor? Es importante, es fundamental. Bueno, pues ya les adelanto que yo creo que no. Porque los evangelios no se enfocan en la exactitud de la cronología, sino en la autenticidad y veracidad de los hechos que relatan. En segundo lugar, la Iglesia no celebra fechas, la Iglesia celebra hechos. Nosotros el nacimiento de Jesús lo celebramos el 25 de diciembre y estamos seguros de que Jesús no nació el 25 de diciembre. Sin embargo, lo celebramos. Hay otros muchos ejemplos. Y además, si la fecha fuera importante, estoy convencido de que el Señor nos lo hubiera revelado en los santos evangelios. Por lo tanto, y a modo de conclusión, me atrevería a decir que en la liturgia, la Iglesia no tiene una finalidad pedagógica, tiene una finalidad pedagógica y nunca cronológica.
Y además, creo que lo básico y verdaderamente importante es que Jesús vivió, padeció, murió y resucitó por y para nuestra redención. Gracias.